Hola alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Tanto tiempo. El día de hoy vamos a continuar con aquello de el texto narrativo y les voy a mencionar algunos elementos que revisamos con sus compañeros acá en clases, en la escuela. Recuerden que hay algunos que a veces vienen. Recuerden también que la modalidad presencial es voluntaria, ¿no es cierto? Entonces sus compañeros vienen porque lo desean así, pero de cualquier forma entonces les subo lo que estuvimos revisando. Entonces, con respecto al texto narrativo, yo a sus compañeros les mencioné que habían ciertos elementos que intervenían en esta textualidad, ¿no es cierto? En esta construcción de universo a través de las palabras, sobre todo a través de la creación, ¿ya? Recuerden que el texto narrativo yo les mencionaba que incluía tanto los relatos ficticios y reales que no correspondían con esta realidad, sino que eran una realidad construida eh, con cierta ficcionalidad, y estaban las narraciones o los textos narrativos no ficticios, es decir, que pertenecían o eran fiel reflejo de esta realidad. Y de acuerdo a eso empezamos a revisar el elemento de la temporalidad, porque también están los personajes, los acontecimientos, el espacio físico, etcétera, etcétera. Y obviamente los personajes tienen mucho que ver con los aconteceres y con las acciones, pues son quienes producen aquello, obviamente. Ya, sin personajes difícilmente podrían haber acciones. En fin, con respecto al tiempo, ¿no es cierto? Yo les expliqué que en las narraciones, piensen que las narraciones no son solamente novelas o cuentos textuales, sino yo les mencioné en la clase anterior que también había narraciones audiovisuales, como los videos musicales y las películas. ¿M? Narraciones, no lo olviden. Y en las narraciones existe un concepto que yo les mencioné a su compañero, que era el concepto de tiempo de la historia y tiempo del relato. Tal vez ya lo hayan revisado, tal vez me estoy repitiendo. Teníamos el tiempo de la historia, se refiere más o menos al orden cronológico en el que transcurren las acciones, ¿ya? Es decir, es algo así como el tiempo total del argumento, el tiempo total de lo que se trata la narración. Es decir, por ejemplo, si yo estoy viendo una película y la película aborda un conflicto, por ejemplo, una guerra que dura 100 años, pues el tiempo de esa historia serán 100 años, ¿no es cierto? Y el tiempo de la historia, además de constituir la totalidad del argumento, de la narración, es decir, de lo que se trata la historia, también el tiempo de la historia, ¿no es cierto?, es el orden cronológico en el cual se van dando esos acontecimientos. Obviamente, las obras, es decir, las películas o las novelas, no tratan la totalidad del tiempo de la historia, o sea, no dan cuenta de la totalidad del tiempo de la historia porque sería un poco fome, ¿no es cierto? Sería una lata, sería algo muy aburrido de observar, ¿ya? Porque uno no va a estar los 100 años dentro del cine o no va a estar leyendo la narración de un acontecimiento en la totalidad o con la totalidad de las acciones que ocurrieron en él, porque de repente en ese conflicto habían acontecimientos que eran un tanto aburridos, ¿ya? Y para resolver ese problema tenemos un concepto que se llama tiempo del relato, que sería como llevar ese tiempo de la historia, ¿no es cierto? Llevar esa cantidad de acontecimientos totales, el argumento central de la obra, llevarlo a un equilibrio, que tenga un sentido estético, que tenga una disposición armoniosa que haga que yo quiera ver esa obra, que yo quiera leer esa novela o ver esa película, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si una película va a tratar de la vida suya, obviamente va a tener cortes, va a tener avances en el tiempo, va a tener tal vez algún retroceso, va a tener compresiones de tiempo, de repente va a haber una cámara rápida, de repente va a haber una elipsis, una omisión, se va a ir a negro la pantalla, etcétera, etcétera. Es decir, ese tiempo total de su vida, ¿no es cierto? En la película, en la obra, va a tener cierto ritmo, va a ser un tiempo estético o estetizado, armonizado, equilibrado, ritmizado. Ritmizado no existe, pero me refiero a que va a tener ritmo, ¿ya? Ese tiempo total del argumento de la historia
Cuando se vuelve rítmico o armónico o estético, se convierte en otro tiempo, ¿ya? Que sería el tiempo del relato, ¿ya? Tiempo del relato. Y el tiempo del relato, entonces, se relaciona con el orden que presentan las acciones dentro del relato, ¿ya? Esto puede ser igual o distinto al orden cronológico. Por lo general, es distinto al orden cronológico, es decir, es distinto al tiempo de la historia, ¿ya? Entonces, el tiempo del relato se relaciona con la ordenación de estos acontecimientos, eh, la ubicación de estas acciones en la organización, en la estructura que sería la obra total, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hiciéramos una película de su vida, podríamos poner primero cuando usted entró a octavo y no quería ir al colegio, después tal vez retroceder un poco, después tal vez adelantarnos con ciertas técnicas narrativas que lo permiten, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, el tiempo del relato tiene más que ver con la película ya terminada de su vida. ¿Se entiende más o menos? Entonces, para como resumir estos dos conceptos que son bastante sencillos, tenemos por un lado el tiempo de la historia, que sería el argumento total de la obra, de la narración. Con argumento total me refiero al acontecimiento desarrollado cronológicamente tal cual ocurre en la realidad. Por lo tanto, acuérdense, si yo hubiera estado haciendo una obra de una guerra de 100 años, el tiempo de la historia serían esos 100 años eh, que duró el conflicto. Ahora, ¿cómo llevo ese tiempo tan plano, tan normal, tan fiel a la realidad, a un formato que sea atractivo visualmente para las personas? Pues lo transformo en un tiempo del relato, es decir, empiezo a cortar las partes que no me gustan, comprimo el tiempo, hago elipsis, saltos, etcétera, etcétera, y esas son técnicas narrativas que permiten que ese argumento total, que es el tiempo de la historia, se convierta en algo digno de observarse, atractivo eh, para la percepción de nosotros, ¿ya? Es decir, no sé, qué sé yo, poniendo las acciones solamente más importantes, haciendo algún recuerdo, algún flashback, alguna técnica analéptica, proléptica, etcétera, etcétera, es decir, de retroceso o de avance, entre otras cosas, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? Espero que sí. Entonces aquí surgen unas disposiciones narrativas que también se las voy a explicar que tienen que ver con los dos conceptos anteriores. Por lo tanto, tienen que tener en memoria, ¿no es cierto?, el tiempo de la historia y el tiempo del relato, pero no ser repetitivo. ¿Ya? Entonces las narraciones, de acuerdo a estos dos conceptos, pueden tener tres tipos de organización o de disposición temporal, disposición narrativa. ¿Ya? Mejor les comparto esta pantalla, ¿no? Entonces, estábamos en las disposiciones narrativas de acuerdo a la coincidencia o no coincidencia, ¿no es cierto? O de acuerdo a la articulación entre tiempo de la historia y tiempo del relato. No se los voy a mencionar de nuevo porque sería una lata para ustedes. En fin, entonces, la primera disposición narrativa u organización narrativa de una obra se refiere a esta que sale acá en la pantalla que dice narración ab ovo. La expresión ab ovo está en latín y significa desde el huevo o desde el comienzo. También algunos dicen que es desde el origen de la cosa o desde el origen del asunto, ¿ya? En fin, desde el huevo, desde el principio. ¿Y qué quiere decir o a qué tipo de narraciones agrupa esta organización o este tipo de organización? A aquellas en donde el tiempo de la historia coincide con el tiempo del relato. Es decir, son aquellas narraciones, ¿no es cierto?, en donde el origen del conflicto o de lo que se está contando, el origen del argumento o de lo que se trata la obra empieza cuando la película además empieza, ¿ya? Ahí dice, por ejemplo, les voy a leer, expresión latina que significa desde el huevo, significa que el relato comienza, el relato es la obra. El relato comienza en el momento del inicio cronológico de la historia, ¿ya? Por ejemplo, si la película es de su vida,
La primera imagen, ¿cuál será? La de su nacimiento, porque la obra o el tiempo estético del relato empieza al mismo tiempo que el conflicto que está tratando, ¿ya? Entonces dice, la narración ab ovo sigue linealmente la secuencia narrativa desde el principio hasta su desenlace. En este tipo de organización, el tiempo de la historia coincide con el tiempo del relato. Van al mismo tiempo. A eso se refiere que coincida. Pero yo les expliqué un poco antes que obviamente en una obra, en una película o en un cuento o en una novela, no vamos a contar todo el tiempo de la historia porque sería una lata, ¿ya? Piensen ustedes, una película de su vida, ¿usted cuánto tiene? 16, 18, 22. Dejémoslos en 17. Obviamente la película no va a durar 17 años, por lo tanto, ¿yo qué tengo que hacer con ese tiempo de la historia? Recortarlo u omitir las partes que son un tanto fomes. ¿Ya? Acá no sale, pero se los voy a mencionar en la pizarra o se los mencioné a sus compañeros. ¿Ya? Una de las técnicas para estetizar o recortar o eliminar las partes fomes en una narración es la omisión o elipsis, ¿ya? Omisión o elipsis. Es súper fácil. Por ejemplo, usted, o sea, ¿sabe lo que significa omitir? Omitir es no contar algo, ocultar algo, invisibilizar un hecho, ¿no es cierto? No mencionarlo. No significa mentir, sino esconder. Si no le preguntan, usted no dice, usted está omitiendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se resuelve eso en los audiovisuales? Por ejemplo, cuando las personas se van a acostar, la pantalla puede irse a negro y después cuando vuelve están tomando desayuno. Ahí hay una elipsis, una omisión del tiempo, es decir, como que se recortó el tiempo y se unieron esas dos partes restantes. Es una técnica de edición cinematográfica que es bastante utilizada. También puede ser, se puede hacer aquello del montaje americano, que es la cámara rápida, que es, por ejemplo, cuando la persona se va a acostar, la cámara enfoca hacia el exterior y avanza el tiempo así vertiginosamente. Y se esconde la luna y sale el sol y, ¡pum! Y después enfocan de nuevo a las personas y están tomando desayuno, ¿no es cierto? Entonces ahí obviamente no se ha perdido el hilo cronológico, pero sí se omitieron las partes que eran innecesarias para el ritmo narrativo de la obra, de la película, de la novela, etcétera, etcétera. Un ejemplo de ello es la película Superman. Me acuerdo de la antigua, de 1984, no sé. Entonces, si se fijan en la película de Superman, y en la historia, o en los cómics, o en la última, ¿no es cierto? Siempre aparece el planeta Krypton destruyéndose aquí en el universo. El planeta Krypton destruyéndose, que se están cayendo las cosas, un cataclismo terrible, etcétera, etcétera. Y esta pareja de padres, ¿no es cierto?, encerrando al niño ese de Superman en una cápsula y enviándolo al espacio exterior para que se salvara, ¿no es cierto? Si se fijan, entonces, el tiempo de la historia coincide con perdón, el tiempo del relato, la película coincide con el origen del asunto, que es la vida de Superman, ¿no es cierto? Obviamente no vemos la vida entera de Superman, sino que hay ciertos cortes, como les decía yo, y de repente está Superman, guagua, lo recoge esta pareja de granjeros, y de repente, no sé, después Superman está en la escuela, Superman de 7 años, después sale Superman con sus amigos más grandes, así como ustedes, y después Superman de Clark Kent en el Daily Planet, que era el lugar donde trabajaba. ¿Se fijan? Ahí hay un ejemplo de narración ab ovo. Después, espero, estoy compartiendo. Sí me dicen. Después tenemos las narraciones, dice in media res, ¿ya? In media res, que significa desde el medio del asunto. Ahí dice en el medio de la cosa, pero en el medio de la cosa es como induce a cierta confusión. Yo lo traduzco desde el medio del asunto, desde el medio del conflicto, desde el medio de lo que yo quiero contar en mi película, ¿ya? Y significa que el relato o el tiempo del relato, ¿no es cierto?, empieza cuando el asunto o el tiempo de la historia total ya ha avanzado hasta la mitad. ¿Se entiende? Por ejemplo, si la película fuese de su vida, eh, la película empezaría cuando usted, no sé, tiene 8 años, para ser la mitad de 16. Y usted está jugando con tierra a los 8 años, o no sé qué están jugando, el Minecraft,
estaban jugando el Angry Birds, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí empieza la película. Desde ahí, dice, el narrador avanza o retrocede en la narración. Esta es la disposición narrativa más frecuente en las novelas contemporáneas. Hay saltos tanto hacia el pasado distante como al pasado inmediato que alteran de cierta forma la linealidad temporal. ¿Ya? Entonces, claro, si mi película, es decir, el tiempo estético del relato, la obra hecha, armónica, empieza cuando el asunto ya ha comenzado antes, mucho antes, obviamente tengo que explicar ciertas cosas. ¿Por qué el personaje le tiene fobia a los gatos? ¿Por qué el personaje no le gusta, no sé, jugar al ping-pong? ¿Por qué el personaje prefiere andar en micro, etcétera, etcétera? ¿Cómo explico yo esas cosas y otras más importantes? Obviamente con ciertos recuerdos. Los recuerdos breves iban a ser estos flashbacks que yo le mencioné a sus compañeros, ¿ya? El flashback, que es algo así como un recuerdo breve para explicar cierta cosa que está sucediendo en el presente, ¿no es cierto? Entonces la película de repente, el personaje está mirando algo, un color rojo, un pajarillo, etcétera, etcétera, una galleta, y la ve y le recuerda algo, evoca algo, ¿no es cierto? Le causa cierta emoción y enfocan, o sea, y muestran, ¿no es cierto?, el personaje cuando era niño, que su abuelita le estaba haciendo una galleta con forma de pájaro, etcétera, etcétera. Y después, ¡pum!, vuelve al presente y el tipo llora y muere de felicidad. No, no sé. En fin, eso es la narración in media res. Entonces vamos a la tercera, que dice narración in extrema res, ¿ya? In extrema res significa en el extremo de la cosa. Res en latín es cosa, pero yo le digo desde el final del asunto, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Significa que el relato o el tiempo estético del argumento comienza al final de la historia que está contando. Mire qué paradójico esto. Es decir, la película empieza cuando el argumento total ha terminado. Hace algún tiempo, terminó recién, hace media hora, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Piensen, por ejemplo, en... No, todavía no les voy a decir la película. Pero dice, desde ese momento hay una mirada retrospectiva que retoma la situación con la que comienza el relato y que implica sucesivos cambios temporales. Eso que implica sucesivos cambios temporales de pronto induce a confusión, porque por lo general no se altera el, el, la aparición de los acontecimientos, simplemente se muestra de forma desordenada. En fin, piensen en la película Titanic, un clásico de la cinematografía comercial, ¿ya? La película Titanic, sí, yo no la he visto mucho, pero más o menos voy a hacer como que la vi. Empieza con la protagonista anciana, ¿no es cierto? La protagonista anciana en el presente la llevan a una expedición porque es tan anciana, tan vieja que es como una reliquia y tiene que ver con este accidente del Titanic. Entonces va, está ahí mirando el agua y se le cae una medalla. Y la medalla empieza a bajar, bajar, bajar y ella tiene un tremendo flashback y empieza a recordar. Y su mirada, su focalización se va hacia el pasado, ¿no es cierto?, para contar el asunto que se quiere contar o para relatar el tiempo de la historia que se quería relatar, ¿ya? Es decir, la película empieza, la obra o el tiempo del relato empieza cuando el tiempo de la historia ya ha terminado, porque el Titanic ya se había hundido en esa fecha donde la mujer anciana aparece, obviamente, ¿no es cierto? Llevaba hundido, no sé, 70 años. Ah, no, el meme, han sido 80 años o han pasado 84 años. ¿Se acuerdan? Es por eso. Entonces, esa película, ¿no es cierto?, grafica fielmente lo que es esta disposición narrativa del in extrema res. Aquellas películas, es decir, aquel tiempo del relato estetizado, armonizado, equilibrado, que nos causa atracción sensorial, empieza cuando el tiempo de la historia ya terminó. Por lo tanto, tiene que recurrir a técnicas analépticas, que son para ir al pasado. La más recurrente en este caso sería el raconto, ¿ya? El raconto es algo así como un flashback, un recuerdo breve, pero extendido mucho en el tiempo. Si se fijan, por ejemplo, en Titanic, la mujer va al mar, ve la medalla
y recuerda, y ese recuerdo o ese foco narrativo, por decirlo de alguna manera, se queda en el pasado y empieza a relatar todo el pasado, el pasado, el pasado, hasta que realmente se manda unos flashbacks, ¿no es cierto? Cuando creo que se mira al espejo, la verdad. El otro día me la estaban contando. Y así se vuelve, ¿no es cierto?, al presente de la narración, ¿ya? Pero lo importante es que la película empieza al final del tiempo de la historia, por eso se denomina desde el extremo del asunto, in extrema res. ¿Se entiende más o menos? Espero que sí. No, no hay actividad acá. Después les mando una actividad, pero más o menos quería explicarles esas tres cosas. Luego les voy a mencionar aquello, o vamos a hacer una especie de introducción a los mundos narrativos. Recuerden que tienen que ver estos videos, que si bien no tienen tarea con urgencia, sí tienen contenidos que tienen que ir revisando y de cierta forma ir asimilándolos. ¿Ya? Eso pues, por el momento. Ahora les voy a editar esto para que no quede tan chusco. Nos vemos. Chao. Se escuchó una voz. No se ve mucho, pero igual. ¿Por qué no se ve? Texto narrativo. A ver, a ver. Entonces, en el texto narrativo